aquí, es ahora. Mueve en mí, Dios, haz tu obra. Muévete con tu poder sobrenatural. Necesito acercarme, yo deseo embriagarme de tu amor. Dice la palabra, capítulo 9 del Evangelio de Marcos, versículo, vamos a leer, versículo número 2. 6 días después, Jesús tomó, dice, a Pedro, a Juan y a Jacobo, los llevó aparte solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron, dice, resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y le apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabían lo que hablaban, pues estaban espantados. Entonces vino una nube, o en una nube que hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de la resurrección de muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Padre, Dios poderoso, aquí está tu pueblo. Yo tengo en mis manos también necesidades, que son siempre las expresiones, las súplicas de los que te aman, que les ayudes. Padre, sea usted propicio, usted es nuestro Dios. ¿A dónde pues iremos si es usted el único que tiene compasión de los necesitados? Es usted el único que tiene amor para esta humanidad y en particular para nosotros. Usted que está conmigo, levante su mano, dígale: Señor, ayúdeme. Usted tiene necesidades, usted tiene problemas, dígale: Señor, sea usted propicio, ayúdeme, deme la salida, deme la respuesta. Ahora, Padre, también venimos delante de ti a suplicarte que nos hables, que nos des tu consejo por Jesucristo, por tu Espíritu Santo. Recibimos tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Tomen sus lugares. Vamos a ser concisos. Trate la manera de controlarse, de estar atento, y luego nos vamos. Vamos a llamar: Jesús predice su sufrimiento. De esa manera vamos a llamar el tema, el título del mensaje. Antes de esta lectura que acabamos de tener, el Señor les ha estado comunicando, hablando a sus discípulos con respecto a su muerte. Ustedes se recordarán que el Señor les dijo, porque Pedro se opuso cuando el Señor le dijo que iba a morir en una cruz.
Pedro se opuso y le dijo: Señor, ten misericordia, ten cuidado. Y en esa ocasión el Señor le dijo: apártate, Satanás, porque tú no has puesto la mirada en las cosas de arriba, sino en las de abajo. La intervención de Pedro era, por un lado, que desconocía el plan de Dios, y por otro lado, el amor que Pedro tenía para su maestro. Pero como el Señor conoce las necesidades, los problemas, en esta ocasión es después de esto que Él les mencionó de su muerte, que el Señor ahora a 3 de ellos los lleva al monte, contrario a lo que significa muerte, dolor, sufrimiento. Ahora el Señor, esto es lo que leíamos, lleva a 3 de ellos y allá en el monte se transfigura, es decir, les da un panorama de gloria. El Señor fue cambiado en su rostro, en su apariencia. Es más, allí estaba Elías, Moisés, y conversaban ellos. Esto no es otra cosa sino como el subsanar las palabras que había dicho el Señor en aras de su muerte, o con respecto a su muerte. Acá les está dando la otra cara, como diciéndoles: es cierto, voy a morir, pero les voy a dar un pequeño anticipo de que después de mi muerte hay gloria, hay vida. En ese sentido es que el Señor se les manifiesta de esta manera después de una noticia de muerte, ahora una manifestación de gloria. Dije como para no se desesperen, como quien dice: no está perdido todo. Es necesario que yo tenga que pasar por la muerte, no puede evitarse. Ahora, esto era algo que ya estaba profetizado. ¿Cuál? Es decir, la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es un plan eterno, no era asuntos improvisados por si sale o por si acaso hacemos algo. Pues nuestro Dios nunca trabaja ni actúa de maneras improvisadas. Todos son planes eternos, son planes ya determinados, de tal manera que era inevitable lo que era la muerte del Señor. Por eso es que en este versículo Él les dice: cuando descienden, dice el verso 9, y descendiendo del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre, dice, hubiese resucitado de los muertos. Y ellos guardaron esta palabra. Acuérdense que se juega entre la gloria que les muestra, se menciona muerte. Pues hay que mencionarlo, o tiene el Señor que mencionarlo, porque estaba ya establecido. Era una profecía que tenía que cumplirse al pie de la letra. Y eso es un detalle que es menester poderlo explicar en esta tarde, ¿verdad? Así como lo que estaba determinado, escrito, lo que los profetas habían dicho de Jesús con respecto a su muerte, hermanos. Por ejemplo, el caso de Isaías en su capítulo número 53, por ejemplo, si yo me permite leerlo, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Es decir, antes, siglos antes, los profetas, la palabra hablaba de que iba a venir el Mesías, que lo que significa es el ungido, y tenía que morir porque no había otra forma para salvar a los pecadores.
pero había que pagar ese precio. Eso era inevitable. Pero las profecías hablaban con detalles específicos cómo se iba a llevar a cabo eso. Por ejemplo, en el verso 7 del capítulo 53 de Isaías dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es decir, con detalles se había hablado de su muerte. Y en este preciso momento que lleva a los discípulos al monte y que ahora baja, está a semanas, está a días, probablemente a unos 6 días, que se cumpla la palabra del Señor que se había dicho a través de los profetas hacía muchos siglos. Quiere decir entonces, hermanos, que la profecía escrita en la palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra, detalle por detalle. Damos un amén. Así que nosotros vemos que esto se lleva a cabo 6 días después. El Señor fue, así como decía Isaías, fue despreciado, fue vituperado. Dice Isaías, no abrió su boca. Exactamente así sucedió. Como cordero mudo y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Eso es una, hermanos, es decir, una profecía que justamente se iba a cumplir, y se cumplió en la vida, en la humanidad del Señor. Se cumplió cuando dijo, por ejemplo, el Salmo dice que repartirían sus ropas, sortearían sus ropas. Así sucedió. Todos los detalles que sería, dice Isaías, muerto entre pecadores. Lo crucificaron en medio de 2 pecadores. Isaías habla de que en medio de los ricos sería su sepultura, y justamente fue enterrado en la sepultura de un hombre rico. Es decir, todos esas predicciones habían sido escritas siglos antes, y ahora, en este momento, hermanos, se está realizando, se está cristalizando lo que habían dicho los profetas a través de la palabra. Esto es lo que nos dije es que todo lo que está escrito en la palabra del Señor tendrá fiel cumplimiento. Esto es importante. Ahora, por ejemplo, nosotros vemos acá que se debe de entender que lo que falta que se cumpla, se cumplirá. No hay ni tilde ni jota de la palabra que esté escrita que dejará de cumplirse al pie de la letra. Damos un amén. Así que, así como se cumplió hace 2000 años la predicción de otros miles de años atrás con respecto al Señor, también se cumplirá lo que esta palabra nos indica. ¿Estamos de acuerdo? Que soy un fuerte amén. Se cumplirá detalle por detalle, ¿verdad? Tilde por tilde. Qué bueno, hermanos. Bueno en el sentido de que uno tiene bien claro este panorama, que la Biblia habla de que viene juicio sobre esta tierra. Así sucederá. La Biblia habla que viene una tribulación tremenda. Cristo dijo, cual nunca jamás ha habido en esta tierra. Hermanos, eso todavía no se ha dado. Eso se encronizará justamente en el momento del rapto del Señor. Vienen juicios. Pedro habla que los elementos serán ardientes, que la tierra y todos sus elementos serán deshechos. Eso está en la palabra. ¿Cuántos lo creen? Aquí está. Entonces, hermanos, todo lo que está escrito, la Biblia habla de que vendrá Cristo a llevarse a su iglesia. Así sucederá. La Biblia dice que va a ser atado el diablo. La Biblia dice que en el imperio del anticristo van a sellar a las personas que no quisieron seguir a Cristo. Así sucederá. Hermanos, detalle por detalle. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces es importante ponerle atención. Y yo estoy tratando la manera de enfatizar en esto porque debe de traernos a nosotros a la reflexión.
debe, sobre todo en este tiempo. Hace 2000 años se habló de estos tiempos, y en este tiempo, hermanos, nosotros estamos viendo un sinnúmero de profecías cumplidas o que se están cumpliendo. Por ejemplo, hace apenas 60 años la Biblia había dicho que Israel volvería a su tierra, volvería a Palestina. Hace 60 años, una vez más, después del año primero o del siglo primero de la era de Cristo para acá, cuando en el año 70 los judíos fueron esparcidos, matados en Jerusalén por Roma, fueron esparcidos en todo el mundo, y la tierra de Israel, el territorio de Israel desapareció. Parecería, hermanos, que Israel nunca más recuperaría su entidad, pero la palabra decía: los volveré a recoger a donde se fueron y los plantaré. Una vez más, hermanos, flameó la bandera de David en la tierra de Palestina hace 60 años. Eso significa que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué lo hace el Señor? De hablar a las personas a través de el cumplimiento de las profecías que están escritas. Es para que la gente cambie, es para que la gente reaccione. Nosotros no nos podemos quedar solo. Mire, fíjese que el mar se está comiendo las playas. Nosotros no nos podemos quedar, mire cuánta maldad hay hoy. Nosotros no nos podemos quedar de una manera así tan pasiva, como nada más como comentarios. Nosotros no nos podemos quedar viendo los fenómenos que están sucediendo en el clima. Los fenómenos que están sucediendo en el clima es un comportamiento desordenado que ha perdido el orden. Inundaciones a donde no llovía. Es una serie de situaciones que se están dando, pero nosotros no podemos quedarnos. Ya estaba profetizado. Este planeta está, hermanos, bajo el dedo acusador de Dios. Esta sociedad, este mundo, damos un amén, está bajo el ojo del huracán. Todo lo que está sucediendo son detalles que están escritos en la palabra. ¿Acaso no dijo el Señor: habrán terremotos en diferentes lugares? Eso lo dijo el Señor. ¿Quién puede cuestionar que no hay terremotos si esta tierra está como un borracho? Hermanos, cada momento se está moviendo en diferentes lugares tremendos terremotos, tsunamis que están combatiendo y están, hermanos, arrasando con islas enteras, con territorios enteros. Eso significa que la palabra de Dios se sigue cumpliendo. La palabra de Dios se sigue manifestando de una manera poderosa. Eso es lo que está sucediendo. Así que todo esto, todo este deterioro de enfermedades, ¿acaso no dijo el Señor: habrán pestes? Porque los discípulos le preguntaron: ¿cuáles señales, Señor, serán las señales de tu venida? Habrán hambres. Hermanos, ahora cuando hay tanta tecnología para producir alimento, la tierra puede producir mayor alimento que lo normal. El hambre es un asunto que no lo pueden controlar los gobiernos. El hambre, incluso en nuestro país, hay una gran mayoría, hay un gran porcentaje de personas que tienen, están en ese rango de hambre. Es decir, en la noche hay muchos niños que apenas comen algo, pero se quedan con hambre. Están en ese rango. El hambre está, hermanos, abatiendo el planeta. Es que el Señor lo dijo hace años y hoy lo estamos cumpliendo. El Señor dijo que habrían terremotos, hoy los estamos cumpliendo. El Señor dijo, además de esto, que habían guerras, y las guerras, hermanos, se están produciendo de a montones. La tensión en el mundo, en las potencias, es de guerra. La gente no haya que hacer, todos quieren pelear. Es que la palabra de Dios se cumple. No hay profecía que no debe de cumplirse o que no se debe cumplir de lo que está escrito en la palabra del Señor. Por eso es que yo decía, no nos podemos quedar como simples espectadores cuando estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios.
Nosotros no nos podemos quedar así, sí, cómo están las cosas. Mire, allá en Europa se hundió, se anegó de agua. China, los grandes edificios en medio del agua. Los polos se están derritiendo. Acuérdense que los polos vienen siendo como los radiadores de la tierra. En cada punta de la tierra, si le llamamos punta, están los polos, polo norte y polo sur. El hielo, que es lo que ha servido como radiador para la tierra, se está volviendo agua a causa del calentamiento del planeta. El mar está subiendo. Se dice que dentro de muy pocos años el mar va a crecer a muchos metros de la parte donde está ahorita, y eso está dándose ya. Está recuperando la tierra, o sea, las playas, el mar. Hermanos, esto es un asunto que no es de ahorita, es un asunto que está profetizado. Damos un amén, iglesia. Es un asunto que ahí está. ¿Acaso también nos dijo el Señor que como muestra de que el tiempo del fin se daría, era que sería predicado este evangelio? Este evangelio está siendo predicado en todas partes. Damos un amén. Este evangelio, si usted ve aquella cámara que está allá, nosotros ahorita estamos conectados en internet, y por medio del internet estamos llegando a todo el mundo, a Australia, a todos lados. La palabra del Señor se sigue cumpliendo. La palabra del Señor se sigue, hermanos, ajustando conforme Él lo dijo. Ahora dije, ¿por qué lo hace el Señor? Bueno, para que la gente reaccione. Esa es una de las razones. Por eso no nos podemos quedar de simples espectadores. Es de reaccionar. Es de poner la barba en remojo. Es de decir, Señor, gracias. Porque una de las finalidades de las profecías es alertar a la gente. Por ejemplo, a los judíos, el profeta Isaías, que ellos leían mucho, les decía que el siervo de Jehová, como cordero mudo, más bien le dice, fue despreciado. Ellos se hubieran puesto a pensar, si a Cristo todo lo hemos despreciado, y va a ser llevado como cordero y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrir su boca. Hermanos, cuando vieron el comportamiento, cuando estaban matando al Señor, y ver que cuando le preguntó uno de los Herodes que si era él el Cristo, él no abrió su boca. Cuando estaba en la cruz, usted no lee ahí estuviera escrito que él estuviera protestando y diciendo, no hagan esto es ingrato lo que están haciendo, yo soy justo, como cordero mudo. Hermanos, delante no abrió su boca, delante de sus trasquiladores. La profecía se estaba cumpliendo en ellos, pero era para que reaccionaran los judíos. Y las profecías que hoy se están cumpliendo es para que reacciones tú, es para que reacciones tú, es para que reaccione yo, es para que reaccionemos todos. A su nombre. ¿Reacción en qué sentido? Hay que reaccionar. Reaccionar, ponerse a cuentas con Dios. A eso se refiere reaccionar. Hay que ponerse a cuentas. Todos, si yo pregunto, más de alguna vez usted ha dicho, estamos viviendo el tiempo del fin. ¿Verdad que sí? Muchos lo hemos repetido varias veces. Todo esto que está sucediendo es que ya estamos viviendo el tiempo de fin. Habrán falsos maestros. Hoy, ¿para qué tanto falsos maestros? Hoy es peligroso meterse a una iglesia así a la loca. Es importante irse a una iglesia, pero saber quién es el que predica, saber cuál es la doctrina, porque el diablo se viste, hermanos, el diablo se viste de oveja cuando es lobo rapaz. Son tiempos, en los tiempos finales habrán falsos maestros, falsos enseñadores. Entonces estamos viviendo el tiempo final. Pero el punto es para que nos pongamos a cuentas con Dios, que arreglemos las cosas que hay que arreglar, porque de un momento, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, Cristo aparecerá en esta tierra, y el Señor no se va a llevar la gente
gente que no está preparada. El Señor se va a llevar a la gente que a través de la profecía se preparó. Y digo, este es el tiempo de Dios. Entonces Dios me permite ver los tiempos cumplidos. Yo debo de accionar, yo debo de cambiar. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo les he dicho algunas veces, a manera de ejemplificar lo que es una profecía, es como que vinieran unos 3 hombres aquí con nosotros, o que venga aquí al país y les dice, por medio de los medios de comunicación, anuncian: señor presidente, o señores de la iglesia, nosotros somos enviados de Dios y les venimos a decir que El Salvador en el año 2015 se lo va a tragar la tierra. Así, a la simple frase, no todos creeríamos y diríamos: estos son locos, a ver qué quieren. Pero para que no piensen que somos locos, les vamos a dejar una señal. El 2012, ese lago de Apulo se va a convertir en un volcán. 12, 13, 14. Así que ustedes tienen, yo dije, dicen los mensajeros que el 2015 El Salvador se lo va a tragar a la tierra. Y señal es que ese lago se va a volver una vez más volcán como era antes, porque ese es un volcán. El lago está en el cráter, así que no se bañen mucho ahí, ¿verdad? Entonces ese volcán se va a volver a ser un gran volcán, un cerro, un enorme volcán. Ahora, algunos de los que oímos eso y vemos que se cumplió eso, ¿qué es lo que haría usted? ¿Qué es lo que haríamos muchos? Y yo le pregunto, ¿qué haría usted? Si ve, a ver, aquellos hombres dijeron que esa era una señal previa antes que se hundiera este país, que esa es una profecía. Lo mismo hace el Señor: voy a dejar esto y después de esto viene lo otro. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, ¿qué es lo que haría la gente si hablamos en ese ejemplo que estoy poniendo? ¿Verdad? Que algunos dirían: no, hombre, casualidades, ¿verdad que sí? La gran mayoría, no, hombre, trabajemos o comerciemos y pequemos, porque hacen cosas, no, son locuras, son las locuras mostradamias. No, eso no tiene sentido. Pero los hombres dijeron el mensaje y dijeron que iban a dejar una señal. Pero hay gente inteligente que va a decir: por cualquier cosa, mejor me traslado, aunque sea ahí cerca, a Honduras, porque el hombre dijo que esto se iba a hundir. Entonces los más receptivos toman una decisión. Damos un amén, iglesia. Entonces lo mismo debe de ser en la iglesia. Cuando las cosas se están cumpliendo, tú no debes de seguir en el pecado, tú debes de corregir los pasos en los cuales andas, tú debes de abrazarte con el Señor, tú debes de corregir la conducta de tu vida que no es la adecuada delante del Señor. No sé si me estoy dando a entender. Es así. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Usted cree que de gusto nos trae el Señor aquí a congregarnos? Y ahí está usted soplándose. No es, el que se está soplando es muestra de que no está muy a gusto. Pero Dios, aunque sea calientito, los trae, hermanos. Aunque sea la fuercecita. ¿A cuántos de ustedes los empujaron al bus? Les estuvieron esperando y les estuvieron rogando, llamando por teléfono. Eso no es cosa del que te invitó, del que te llamó. Es cosa del Espíritu Santo, que quieres que escuche la palabra, porque a través de la palabra nosotros nos vamos a poner vivos. Bendito sea el nombre del Señor. Es cosa de Dios. Usted aquí no está por casualidad. Usted aquí no está por llenar la silla, por hacer el favor al pastor. A mí ningún favor me está haciendo. Aquí usted está oyendo la palabra, y la palabra es vida y eficaz. La palabra es espada de 2 filos, y la palabra es, hermanos, para que nosotros reaccionemos. Bendito sea el nombre del Señor. De eso se trata, para eso. Ahora, cuando, hermanos, el que no cambia
viendo las profecías que se cumplan, como en el caso de los judíos. Volvamos a los judíos. El que no cambia, o el que endurece su corazón viendo las cosas que se predijeron cumplirse y no cambian, es lo mismo. Cheles significa tranquilo, pues. No, aquí no pasa nada. Dice, los pastores, los predicadores solo viven amenazando a la gente, poniéndolas en miedo, dando unos mensajes terroristas, porque